Oh Dios amado, en cada vida, Padre, fortalece. Oh Dios amado, guía, exhorta, Padre, redarguye a través, Señor amado, oh Cristo bendito, oh Dios amado, a través de su palabra. Queremos ser alimentados con su palabra, queremos ser edificados con su palabra. Lo pedimos en esta hora, Señor. Glorifíquese en cada uno de nosotros, Padre eterno, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Jesús, gloria a Dios. Pueden sentarse. Aleluya. Dijimos que el tema que vamos a estar predicando es lo que probó su resurrección. Cuando se efectuó la resurrección de Cristo, Él probó muchas cosas con ello, porque traía señales al momento del cumplimiento de esa resurrección después de los muertos, o de entre los muertos. Amén, hermanos. Entonces, y de eso vamos a estar hablando ahorita, porque lleva un gran misterio y al mismo tiempo grandes acontecimientos cuando Cristo resucita, ¿verdad? No solamente porque cuando Él resucita, después de Él se levantan santos, dice la palabra, que, ¿verdad?, Él toma y se los lleva con Él al cielo, porque esa fue la promesa que Él nos dejó a través de las Escrituras. Amén, hermanos. Entonces vamos a estar hablando acerca de ello, lo que probó su resurrección. Y una de las cosas que probó la resurrección de Cristo es que Él es el Salvador, el Hijo de Dios. Si Él no hubiera sido el Salvador, no hubiera resucitado, porque escrito estaba de que el que vendría a salvar este mundo moriría por este mundo, pero resucitaría el tercer día. Entonces la resurrección de Cristo nos prueba, nos comprueba de que Él verdaderamente es el Hijo de Dios. Y esto es lo que quisieron ocultar tanto los romanos como los principales en Israel, ¿verdad? Cuando se efectúa la resurrección de Él, cuando el ángel llega, ¿verdad?, dice que remueve la piedra y se sienta ahí en la piedra. Los soldados quedan espantados, algunos que quedaron paralizados, no podían ni siquiera hablar. Cuando todo eso pasó, ¿verdad?, porque la tumba quedó vacía, llegan y dan el informe. Entonces les pagaron, los sobornaron para que no dijeran nada de lo que había acontecido, sino que dijeran de que los discípulos habían llegado y habían sacado el cuerpo. Y dice la palabra, este dicho se divulga hasta el día de hoy en Israel. Entonces, en cierta manera quisieron cubrir o encubrir la resurrección de Cristo, pero era algo que ya estaba profetizado. La palabra de Dios dice que resucitado se le apareció a más de 400 hermanos, ¿verdad?, en el tiempo que él anduvo. Después de resucitado se le apareció a los discípulos, y más de 500, dice el apóstol Pablo, hablando acerca de la resurrección del Señor. Y luego el último a mí, dice, como un abortivo se le apareció a Él. Jesucristo resucitó y esto comprobó de que Jesús es el Hijo de Dios. Así es que nosotros no tenemos ninguna duda. Los testigos de Jehová dicen que Jesús es como un ángel que Dios envió, pero que en verdad no es Dios. La Biblia dice que es Dios. Él se levantó de entre los muertos, murió por nuestros pecados, sufrió por cada uno de nosotros, pero al tercer día se levantó en gloria y fue recibido también allá arriba en los cielos, dice su palabra. Aleluya. Por eso glorificamos al Señor, por eso el Señor es nuestro Señor, porque no adoramos a un Dios muerto, adoramos a un Dios vivo, un Dios que tiene poder. Amén, hermanos. El libro de los Hechos, si usted va conmigo al capítulo 13, Hechos 13, adoramos al Rey. Gloria a Dios. Se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con Él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Aquellos se hacen llamar testigos de Jehová, nosotros somos testigos de Cristo. Amén, hermanos, testigos de su resurrección, porque se nos apareció a todos nosotros. Nos llamó y no solamente nos llamó, entró a nuestra vida, transformó nuestros corazones. Él es dueño y Señor de cada uno de nosotros. Le glorificamos en todo momento, nos entregamos por completo a Él, porque Él es el Dios que todo lo puede. Poderoso es Dios. Aleluya. El versículo siguiente dice, ¿lo tiene ahí? Dice la palabra: y nosotros también os anunciamos el evangelio, así dice, ¿verdad?, de aquella promesa, ¿qué más dice?, hecha a nuestros padres. Es que Dios lo había prometido.
esto de la muerte de Cristo, esto ya estaba profetizado y esto ya estaba planificado antes de la fundación del mundo. Eso es lo que dice la palabra. Estaba escrito que el Mesías vendría, moriría y resucitaría, amén, al tercer día. Él mismo, cuando anduvo en su ministerio, él dice, así como Jonás, porque es que, hermanos, todo lo que pasó en el Antiguo Testamento traía un mensaje. Y él dice, así como sucedió con Jonás, que se lo tragó el pez y estuvo en el vientre del pez por 3 días y 3 noches, conviene que el Hijo del Hombre esté en el centro de la tierra, o descienda a lo profundo de la tierra y esté 3 días y 3 noches ahí. Amén, hermano. Luego Pedro confirma esto, ¿verdad? La carta de los apóstoles hablan acerca de esto y dice que fue a proclamar a los que estaban en prisiones de que él había venido, había vencido, amén, hermanos, y que se levantaba y se llevaba a todos los que estaban ahí en ese lugar, en el seno de Abraham. Amén. Él no fue a predicarle a los perdidos, como dicen muchos, esos ya están perdidos. ¿Por qué? Porque así como hasta el día de hoy los que mueren ya no tienen oportunidad, en el antiguo tiempo fue lo mismo. Ah, pero es que antes no se les predicó el evangelio. Sí, pero Romanos, Pablo dice que Dios se reveló a través de su creación. Y la gente sabía que Dios era real y que Dios existía, pero prefirieron adorar mejor a la criatura antes que al Creador. Esto lo llevó derechito a una condenación por no aceptar y por no adorar al Dios que todo lo puede, al Dios de la creación, al Dios todopoderoso. Aleluya. Glorificamos al Rey, hermanos. Él es poderoso. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. El versículo siguiente dice: la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, que como está escrito también en el Salmo segundo, o en el capítulo 2 del Salmo, que dice, hermanos: yo te he engendrado hoy. Se cumple la palabra. Dios venía profetizando y dice el apóstol Pablo, lo cumple en nuestros tiempos. Aquel que estuvimos hablando el lunes, aquel hombre de que no creía que Jesucristo era el Mesías, mucho menos que fuera Dios, no creía que fuera enviado de Dios, mucho menos que fuera Dios, ahora testifica de que verdaderamente cumplió al pie de la letra las Escrituras. De lo que se hablaba acerca de él, él vino y lo cumplió. Y todo a través de la resurrección confirma que Jesucristo es Dios también. Amén, hermanos. Amén. Entonces hablábamos que lo que probó la resurrección de Cristo es esa prueba de que Él es el Salvador y el Hijo de Dios. Amén. Lo que dice Juan en el capítulo 1, verso 1 en adelante, que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Gloria al Señor. Otra de las cosas que probó su resurrección, quizás de esta manera, o se entristecieron de esta manera, que hasta fueron a agarrar la red nuevamente y volvieron a estar pescando. El Señor tuvo que llegar y buscar, esperarlos a la orilla de la playa. Mientras ellos andaban pescando, ellos van a tener que salir, aquí los espero. De dónde o cómo consiguió el pescado no sabemos, pero Él es Dios. Y estaba asándose un pescado allá a la orilla de la playa. Cuando llegaron los demás, los invitó, y cuando él comienza a orar por la comida, porque el Señor nos enseñó eso. Amén, hermano. Todos reconocieron que Él era Jesús. Entonces, y aunque habían habido evidencias, ellos habían visto la tumba vacía, pero a lo mejor entraba duda en los corazones de ellos, y Cristo tuvo que reafirmar la fe de ellos. Amén. Amén, hermanos. Entonces, pero cuando Cristo resucita de entre los muertos, el diablo queda vencido. Porque dice la palabra, allá en el Génesis, esta te herirá en el calcañar, pero tú le aplastarás la cabeza. ¿Y cuándo sucedió esto? Cuando Cristo resucita. Muere, sí, y le pone fin al pecado porque Él paga la culpa. Pero al resucitar trae vida con Él. Él muere por los pecados, pero al resucitar trae salvación y vida eterna para todo aquel que le cree, le recibe en el corazón. Todos los que hemos creído en Él, Dios ha traído a nuestros corazones, a nuestra vida eterna. ¿Le podemos alabar? Gloria a Dios, aleluya. Hebreos, vamos a leer nuevamente Hebreos 2:14. Gloria al Señor.
Hebreos 2:14. Regresamos ahí. Gloria a Jesús. ¿Llegó ahí, hermano? Dice, así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. Él vino en un cuerpo de carne y sangre también. Él participó de lo mismo. Dice la palabra, para destruir, oiga, tuvo que tomar un cuerpo, porque este mismo libro o epístola, ¿verdad? A los hebreos, en el capítulo 1, nos enseña de que el Padre le preparó ese cuerpo a Jesús. Amén. Amén, hermanos. Acá dice, me preparaste cuerpo. Y ese cuerpo venía con las divinidades de cualquier ser humano. Amén. Daba sueño, hambre, podía ser tentado, porque fue tentado. Dice la palabra que fue tentado en todo, pero sin pecado. Amén. Que la tentación llegue no es pecado, el pecado es ceder a la tentación. Amén. Amén, hermano, porque el cristiano es tentado en todo momento. Sí, pero solo aquel que se mantiene firme en Cristo, esa es la persona, hermanos, que permanece en el Señor. ¿Verdad que sí? Entonces, lea usted el versículo 14, ¿qué dice? El que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, que hace que él tuvo que morir para que a través de su muerte destruyera el imperio de la muerte. Amén. Todos estábamos condenados a una muerte, tanto física como espiritual. Hay oportunidad de los que estemos vivos cuando Él venga de no ver muerte. Porque Él ha vencido. Por eso es que el apóstol Pablo dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? Que es el pecado, y no puede tocarnos o no puede herirnos con el aguijón, porque Él nos ha santificado. Amén, hermanos. Él nos ha santificado, y hay esperanza para la iglesia que esté con vida cuando Cristo venga, de no ver muerte, sino ser transformados en un abrir y cerrar de ojos, como dice la palabra del Señor. ¿Lo creemos, hermano? Primera de Juan, capítulo 3, verso 8. Vamos a ir ahí, por favor. Primera de Juan 3, 8. Dijimos que la resurrección de Cristo es una prueba de la derrota de Satanás. La resurrección de Cristo es una prueba de la derrota de Satanás. ¿Por qué? Porque cuando Él resucita, el diablo queda derrotado. La muerte queda vencida porque la muerte no lo pudo detener. No lo pudo detener, ni el mismo diablo pudo detenerlo. Así que cuando Él resucita, por eso es que Apocalipsis dice que Él tiene las llaves de la muerte y del infierno. Amén, hermanos. Entonces dice acá, Primera de Juan 3:8, dice, el que practica el pecado, ¿de quién es? Del diablo, el que antes tenía el imperio de la muerte, ¿verdad que sí? Dice, porque el diablo peca, ¿desde cuándo? Desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¿Cuándo? Conforme o a través de su resurrección. Vuelvo a decir, Cristo murió, sí murió por nuestros pecados, pero era necesario que Él resucitara, porque la resurrección confirma nuestra salvación. Amén. Somos salvos, y si morimos, resucitaremos porque Él resucitó ya. Primero. Amén, hermanos. Entonces, volvemos a leer este versículo que nos confirma que Cristo, a través de su resurrección, destruyó o derrotó al enemigo. Dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto que apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo, destruir las obras del enemigo. Amén, hermanos. La resurrección de Cristo es la garantía de nuestra resurrección. Si Él resucitó, dice Pablo, nosotros resucitaremos también. Amén. Vamos a ir, por favor, a 1 Corintios. Capítulo 15, verso 20, Primera de Corintios. Gloria al Señor. 15, 20. Vamos a ver si estos versículos son los que queremos leer. Gloria a Jesús. Vamos a leer hasta el versículo
23. ¿Lo tiene, hermano? 15, 20 al 23. Dice la palabra: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. ¿Qué es él? Primicia. O sea, es el primero en resucitar y ser ascendido a los cielos. Porque hablábamos al otro día de la resurrección de Cristo, que en la Biblia registra muchas resurrecciones o personas que volvieron a revivir. ¿Verdad que sí? Pero estas personas volvieron a una vida física. Entonces volvieron a tener que morir. Amén. Pudiéramos hablar de aquel niño, como dijimos, que el profeta oró y se tendió sobre él porque había muerto, y oró a Dios para que regresara el espíritu, el alma de aquel niño, y regresó, y el niño volvió a la vida, pero ese niño tuvo que morir. El hijo de la viuda de allá de la ciudad o del pueblo de Naín, cuando lo llevaban el féretro y Cristo toca el féretro, la gente se detiene, le dicen a un muchacho que se levanta, y ese muchacho volvió a morir. Amén, hermanos. Luego podemos hablar de Lázaro. Lázaro tenía ya más de 4 días de estar muerto, ¿verdad? Estar sepultado tenía ese tiempo, pero el tiempo que lo estuvieron velando, pues no se cuenta o no dice la Biblia del tiempo que estaba ahí sepultado. Pero bueno, él se levanta, o el Señor le llama y se levanta de entre los muertos, pero volvió a morir físicamente. Pero acá la palabra dice que él es Cristo, la primicia. Amén, hermanos. Leemos nuevamente. Dice la Biblia: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron. Es hecho. Otra vez, sigamos leyendo el siguiente versículo dice: porque por cuanto la muerte entró, así dice, ¿verdad? Por un hombre, también por un hombre, la resurrección de los muertos. Sí, la muerte entró por uno, Adán. Adán y su mujer fallaron delante de Dios. Ese pecado hizo que diera a luz la muerte. La muerte entró a los hombres. Todos estuvimos ya con esa sentencia de muerte. Cuando Dios creó al hombre, la muerte no existía. El hombre tendría que ser eterno. La muerte existe hasta que el hombre peca, ¿verdad? Entonces, no íbamos a morir. Ese era el plan y el diseño de Dios. Por eso es que Dios, cuando Él venga en su segunda venida y nosotros vengamos con Él, establece el milenio, y después del milenio el juicio, entonces Dios hará el mundo que Él quiso tener. Porque nosotros seremos revestidos con esa vida eterna y con nuevos cuerpos. Amén, hermanos. Entonces la muerte entró por causa del pecado, pero dice que así como por un hombre entró la muerte, también por uno entró la resurrección. Así que ahora tenemos esperanza de que si morimos vamos a resucitar si estamos en Él. Amén. Si estamos en Cristo Jesús. Amén, hermanos. Otra vez vamos a leer el versículo 21. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Versículo 22 dice: porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Así como por naturaleza de Adán vamos a morir, pero también así por Cristo todos seremos o somos vivificados en Cristo Jesús. Ahora, dice el siguiente versículo: pero cada uno, que dice, en su debido orden. Aquí hay un orden de resurrección. ¿Qué dice? Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo. Cristo es el primero en resucitar para no volver a ver muerte. Luego las primicias que se levantan después de Él. Cuando la palabra registra la resurrección de Cristo, dice que las tumbas de algunos santos se partieron, se abrieron y estos salieron de la tumba. Son las primicias, porque son los primeros después de Cristo. Pero luego, vamos a leer nuevamente el versículo. Dice: pero cada uno en su debido orden. Cristo es el primero, ¿verdad? Cristo. Las primicias son las personas que resucitaron con Él después de Él, porque no tenían que resucitar antes, porque Él es el primero. Resucitaron después. Ahora, y luego dice la palabra: luego los que son de Cristo en su venida. Ahí entramos nosotros, porque nosotros somos de Cristo y resucitaremos en la venida, en el rapto de la iglesia. No en la segunda venida, sino en el rapto de la iglesia. Amén, hermano. En el rapto de la iglesia. Entonces, lo que probó su resurrección, o la resurrección de Cristo, es la garantía de que nosotros resucitaremos también. Amén. Nosotros resucitaremos también con Cristo.
Y es una prueba también del juicio venidero. La resurrección de Cristo es una prueba de que habrá un juicio. Porque si la Biblia dice que Cristo vendría, moriría y resucitaría, también la Biblia dice que Dios juzgará a los vivos y a los muertos. Y si Cristo resucitó, lo demás se va a cumplir también. Amén, hermanos. Vamos a ir por favor a Hechos, capítulo 17. Gloria a Jesús. Aleluya, adoramos al Rey. Aleluya. Gloria al Señor. Capítulo 17. Y vamos a leer el versículo 31. Vamos a ver si este versículo es el que queremos leer. Gloria a Dios. Tenemos. El 17:31 dice la palabra: por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Este día ya está establecido. Y este día nadie lo quita del calendario de Dios. Aleluya. Está establecido. Así como está establecido el momento, el tiempo en el que Él va a venir por cada uno de nosotros. ¿Verdad? Cuando Cristo como siervo habla y dice que ese día nadie lo sabía, sino solo mi Padre. Dice, recuerde que está hablando como hijo o como siervo. Amén. Y dice, ni los ángeles del cielo, solamente mi Padre. Pero luego cuando Cristo es glorificado, es resucitado, es ascendido a los cielos, amén, o es glorificado, Él dice, aquí yo vengo pronto. Y si dice, vengo pronto, es porque sabe cuándo va a venir. Como siervo, como hombre, Él habla de esta manera, dice, ese día ni los ángeles de los cielos lo saben, solamente mi Padre. Como siervo, Él habló y como siervo no lo conocía, pero como Dios sí. Pero luego, después de ser glorificado, Él dice, aquí yo vengo pronto. Y también dice, vengo en breve. Entonces, si Él dice, vengo pronto y vengo en breve, es porque Él sabe en el momento que va a venir por Él. Es un tiempo establecido que nadie lo puede quitar también del calendario de Dios. Es algo que está establecido. Dice el versículo 31, por cuanto ha establecido un día, Él ya lo estableció, en el cual juzgará al mundo con justicia. Por aquel varón, así dice, ¿verdad? Amén. Por Cristo Jesús, a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Amén. Ahora, el que llegue al juicio, para ser juzgado, llega al juicio porque quiere. Pero Él ya dio a su Hijo, para que a través de Él nadie llegue a ese juicio. Pero sí van a llegar multitudes de gente, claro que sí. Pero estas personas llegarán porque rechazarán al Hijo de Dios. Por eso es que la palabra de Dios dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿verdad? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El siguiente versículo dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, si Él venía a salvarlo, ¿ven? Sino para salvar al mundo. Porque no envió Dios a su Hijo a condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por Él. Pero la gente que lo rechaza, que no lo quiere, llegar al juicio. Y tendrán que estar enfrente de aquellas personas, aún los ateos más grandes de la historia, estarán delante de aquel que negaron toda su vida. Estarán delante de Dios. Porque hay un juicio establecido y ahí no se escapa nadie. Incluso aquellas personas que se ahogaron en el mar, o aquellas personas que los tiburones o los peces se los comieron, quizás sus huesos regados por todas partes, su carne ya no existe, no han existido. Entonces, pero esas personas, cuando se llegue ese día, el mar va a arrojar todas esas personas. Dice que el mar entregará a sus muertos. Y todos aquellos que ahorita mismo están sufriendo en el infierno también vomitará a toda esa gente. Para que esté delante de Jesucristo, porque Él será el juez. Vamos a leer nuevamente el versículo 31, dice la Biblia, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Ese juicio será justo. Por aquel varón a quien designó, dando fe, ¿ven?, a todos con haberle levantado de los muertos. Si Él resucitó, trae vida con su resurrección. Amén, hermanos. Ahora, lo que probó su resurrección, ese es el tema que estamos tratando. Y otra de las pruebas que nos da su resurrección, amén, hermanos, que también aquellos que no creen en Él serán condenados.
como también aquellos que creen en Él serán salvos. Amén. Y esa resurrección de Cristo da prueba a los que no creen también. Hay gente que dice, no, yo no creo que en realidad Jesús haya sido Dios. Resucitó. Y estas personas que muchas veces niegan que Jesús era Dios, tienen otros ídolos o otras personas en la historia que para ellos estos fueron grandes personas, pero están enterrados todavía. No resucitaron. Los seguidores de Mahoma, ellos confían y creen en Mahoma como un grande, pero está muerto. No resucitó. Buda, de la misma manera, ni siquiera creía en Dios, aunque el budismo se considera una religión, es una religión atea porque no cree en Dios. Romanos capítulo 1, vamos a leer por favor. Gloria a Jesús. Del versículo 1 vamos a leer hasta el versículo 7. Y aquí terminamos. Dice la palabra, Pablo, llegó ahí, ¿verdad? Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser, ¿qué? Apóstol, enviado, apartado para el evangelio de Dios. Dice que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras. ¿Acerca de quién? De su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne, que fue declarado, ¿qué? Hijo de Dios, ¿con qué? Con poder, según el Espíritu de santidad. Este es, ¿verdad? Como se le llama al Espíritu Santo, el Espíritu de santidad. Entonces, dice ahí, por la resurrección de entre los muertos, por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser ¿qué? De Jesucristo, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Entonces, aquí habla de que esa resurrección que se dio o se anunció con poder, se efectuó con poder de Dios, nos confirma, incluso para aquellos que no creen, que Cristo resucitó. Vuelvo a decir, hasta el día de hoy, la única tumba que quedó vacía es la de Cristo. Evidencias arqueológicas, no solamente bíblicas, porque la gente dice, los ateos dicen, no, es que la Biblia es un libro cualquiera. No, hay evidencias científicas de que Cristo ya no está en la tumba. Sus restos nunca los encontraron. Y no es porque los apóstoles lo hayan sacado, sino porque resucitó a través del Espíritu Santo, porque eso es lo que dice acá. A través del Espíritu Santo, ¿amén? Y el Padre que estaba glorificándose también en la resurrección de su Hijo. ¿Amén? Entonces, cuando Él resucita, nos probó con su resurrección que es el Hijo de Dios. ¿Verdad que sí? Nos probó con su resurrección que Él derrotó al diablo. El enemigo que la iglesia tiene, un enemigo derrotado. Y está derrotado por el Dios que nosotros adoramos. Que está en la iglesia, está con la iglesia y no la tocará porque la cuida. Amén, hermanos. Gloria al Señor. Y la resurrección es la garantía de nuestra resurrección también. Y es una prueba del juicio venidero. Y es una prueba a todo aquel que no cree. Es una prueba. Y aunque la gente diga, no, es que no creo que Jesús haya resucitado, la tumba está vacía. ¿Cómo comprueba eso? ¿Cómo demuestra que Jesús no resucitó? La tumba está vacía. ¿Amén? Y Dios se las arregló y se encargó de que su tumba supieran dónde quedó. Amén. Y se hiciera público de que Él resucitó de entre los muertos. La fe del cristianismo tiene una columna y esa columna es la resurrección de Cristo. Ninguna otra religión, si podemos llamar religión al Evangelio, ninguna otra religión tiene lo que nosotros tenemos. Que nuestro Dios, nuestro líder, nuestro Señor resucitó de entre los muertos. Todas las demás religiones tienen sus líderes
que todavía les van a poner flores. Pero el nuestro resucitó. Ascendió y se sentó a la diestra del Padre. Envió a su Espíritu Santo, envió al Espíritu Santo para que estuviera con la iglesia y Él también guardar a su pueblo. Amén, hermanos. Gloria al Señor. Le invito a ponerse sobre